Bienvenidos un jueves más a la entrevista. En esta ocasión, quien nos acompaña es el candidato de Ciudadanos en Ceuta, Javier Varga Pecharromán. Bienvenido. Hola. Y también está con nosotros, en esta ocasión no tenemos a Javier Sacona, pero sí tenemos a Paulina Rodríguez. Como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente, Laura, lo mismo digo. Vamos a comenzar ya porque había mucha expectación por saber quién iba a ser el candidato de Ciudadanos. De hecho, durante días se escucharon todo tipo de rumores. Parecía claro que Ciudadanos iba a presentarse en Ceuta, pero no estaba tan claro quién iba a encabezar esa lista. En este caso lo tenemos aquí y lo primero que yo quiero preguntar es ¿cómo toma uno la decisión de entrar en política? Pues simplemente porque a uno le interesan las cosas que ocurren a su alrededor. Y en un momento dado, pues decides trabajar o intervenir. Yo estudié ciencias políticas, siempre me ha interesado la política, pero evidentemente no es lo mismo una cosa que otra. Y aunque llevo aquí en Ceuta muchos años, la verdad es que nunca me había vinculado a ningún partido ni había hecho ninguna intervención en estos terrenos. Quizá hay que achacar también el mérito a Ciudadanos, ¿no? A mí me lo propuso un amigo hace ya más de un año y bueno, lo pensé. Les conocía más o menos, investigas un poquito más, te interesas por lo que dicen y bueno, yo me sentí cómodo dentro de Ciudadanos y empecé a vincularme con ellos. Javier, esa era la siguiente pregunta, porque uno pasa de ver los toros desde la barrera, es decir, como comentabas, has estudiado ciencias políticas, siempre te ha interesado, pero siempre desde ese segundo plano, y decide entrar en política con todas las de la ley, en este caso encabezando una candidatura que no es nada fácil, y la pregunta es ¿por qué ha sido Ciudadanos y no ha sido cualquier otro partido? Eso es una pregunta, bueno, de hecho ha sido así, la verdad que no me he puesto yo a analizar esa pregunta. Tampoco creo que sea tan difícil contestar. O no se han acercado o yo no me he sentido atraído. En el caso de Ciudadanos, pues de hecho han ocurrido las dos cosas. Ellos se han acercado y yo pues me he querido vincular a ellos. Yo soy una persona que siempre he sido, digamos, muy celoso de mi intimidad, ¿no? Estoy cómodo, me gusta el anonimato, ¿no? Y mira dónde estoy. Eso iba a decir, encabezar una candidatura para ser anónimo es una cosa complicada. Sí, pero es verdad, es así, es así. Han sido mis compañeros los que me lo han pedido. Ciudadanos tenía varias opciones, ellos han ido valorando, yo he dado mi opinión cuando se me ha pedido y al final han decidido que fuese yo el que encabezara esta primera candidatura de Ciudadanos. Vamos a ver qué tiene que preguntar Paulina Rodríguez, que yo estoy segura que va a tener muchísimas cuestiones que plantearle. Javier, ¿y cómo van a plantear, bueno, esta pre-campaña y luego la campaña? ¿Qué objetivos se marcan? Lo primero me imagino que darse a conocer. Efectivamente. Hombre, tenemos parte del trabajo hecho, afortunadamente. Albert Rivera, hoy por hoy, es un político muy presente y muy demandado por los medios de comunicación. Entonces, hace 6 meses Ciudadanos era conocido por las personas interesadas o que vivían o que estaban en el ambiente político, con carácter general y dependiendo evidentemente de zonas geográficas de España. Podemos hablar aquí en Ceuta, ¿no? Yo creo que había un conocimiento muy marginal de Ciudadanos y en los últimos 4, 5, 6 meses, poco antes de Navidad, empezó un crecimiento y un interés
y un apoyo que se ha ido generalizando y en ello estamos, porque todavía está por crecer. Ahora lo que queda, hemos visto lo que ha pasado en las elecciones andaluzas, lo que queda es que ese apoyo se materialice y que nosotros seamos capaces de conectar. Claro, porque una cosa es, digamos, Ciudadanos es un partido conocido a nivel nacional, pero tiene muy poco tiempo para que los ceutíes conozcan a Javier Vargas y al resto del equipo de Ciudadanos en Ceuta. Efectivamente, lo que me preguntabas antes, nuestra primera intención es darnos a conocer. Hay una parte, lo que decía, de trabajo hecho, y ahora queda bajo nuestra responsabilidad el primero dar a conocer la marca Ciudadanos y dar a conocer el contenido que hay detrás de la marca Ciudadanos. Fíjate, casi, evidentemente es necesario, pero casi que nos conozcan a las personas, yo entiendo que eso es secundario. Es más importante que conozcan qué es lo que hay detrás de Ciudadanos, pidiéndoles que tengan la confianza de que los que estamos delante, los que llevamos ese nombre, vamos a ser capaces de concretar lo que hay detrás de las siglas de Ciudadanos. Bueno, y me imagino que ya habrán hecho un análisis de todos los problemas o de las necesidades que tiene Ceuta. ¿Cuáles son esos problemas desde vuestro punto de vista? Bueno, hay un problema, no se puede ser originales en este punto. Hay un problema muy gravoso para la ciudad y para las personas, evidentemente, que es el tema del paro. No tiene vuelta de hoja. Con la tasa de paro que hay aquí, la tasa de paro juvenil es escandalosa. Yo lo que no entiendo es por qué no se ha hecho hoy por hoy, o sea, ya antes, un esfuerzo incluso de concentración de fuerzas políticas, de recepción y valoración de ideas, de propuestas, de todo lo necesario para atacar este primer gran problema que tiene la ciudad, porque muchos problemas o derivan o se agravan con este. Yo, viendo como veo que todos los partidos hablamos de lo mismo, que todos dicen lo mismo, que en el fondo todos estamos, hacemos la misma valoración y que todos quieren o pretendemos una solución, como no se ha aglutinado todo el capital, todas las fuerzas disponibles para enfrentarnos juntos a ese problema. Se podrían dejar otros aparte, pero yo creo que este problema supera un poquito todos los demás. ¿Y cuáles son las propuestas que hacen desde Ciudadanos en Ceuta para intentar paliar este problema del desempleo? Somos conscientes, me parece que la última cifra que arrojaba el desempleo era de cerca de 14.000 personas. Estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población de Ceuta. Me parece del 35% y en el paro juvenil por encima del 70%. Creo que es la zona de Europa con más paro juvenil. ¿Hacia dónde deben caminar esas propuestas? Yo diría que tenemos que disparar en todas las direcciones, porque el objetivo tiene que ser conseguir una economía real en Ceuta que sea capaz de generar riqueza y generar empleo. Medidas, todas, si en eso también coinciden muchos partidos políticos. Con la dimensión que tiene esta ciudad, el papel del pequeño empresario, del autónomo, es importante. Entonces, hay que darle todas las facilidades posibles, de todo tipo, pero exigiendo resultados. Yo ahí quiero incidir porque eso no es lo mismo que hacer una labor de subvención, de fomento, de ayudas. Hay que hacer esa labor, pero hay que exigir resultados. Ceuta es una ciudad, nosotros entendemos que es una ciudad que tiene importantes capacidades. Su situación geográfica es de ensueño. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de dinamizar realmente
el puerto que tenemos, ser capaces de superar la barrera que tenemos en el estrecho y, por otro lado, tenemos nuestra frontera. Esos elementos pueden ser valores en pro de un desarrollo económico. Y sin embargo hoy, en mayor o menor medida, quiero ser prudente, lo que se están convirtiendo en rémoras o en frenos al desarrollo económico de la ciudad. Y no quiero ser ni simple ni demagogo. La solución no es fácil y no hay una única solución. Yo respeto a la gente que ha trabajado previamente en estos terrenos y no quiero dudar de su buena voluntad y de su recta intención de solucionar este problema, pero hoy por hoy no se ha llegado a obtener ningún logro que permita un despegue o una tranquilidad, digamos, dentro de la economía o de la coyuntura económica general de la nación. Entonces, tenemos que hay veces que es más importante echar imaginación que lo que puedan ser inversiones concretas. Ha habido muchos proyectos, han funcionado muy pocos, tenemos que seguir buscando. La solución no es fácil, pero es irremediable seguir buscándola. Y yo pienso que tenemos que echar mano de todas las propuestas de unos y otros. Nosotros en Ciudadanos, porque no se trata de ser originales muchas veces, se trata de ser efectivos. Entonces, el decir, ¿qué ha propuesto este partido? Ah, entonces eso ya descontado. ¿Qué ha propuesto este otro partido? No, entonces eso ya no. Esos son sinsentidos. Nosotros lo que queremos, lo que os comentaba antes, ¿no? Un tema importante necesita esfuerzos importantes. Y si una solución es crear algo que permita una valoración de todas las iniciativas que puedan darse, lanzar medidas que primero, lo que os comentaba también, que permitan dinamizar lo que ya tenemos, el pequeño empresariado, el comercio, la pequeña industria que pueda existir en la ciudad. Eso es lo primero, pero no nos tenemos que quedar ahí. Y en este terreno hay que ser muy celosos del dinero público. O sea, el dinero hay que gastarlo, y hay que gastarlo con un objetivo bien concreto, pero hay que gastarlo con responsabilidad y pidiendo responsabilidades. Y eso es un poco con carácter general, más que propuestas concretas, sería la actitud con la que llega Ciudadanos en este terreno y queremos entender que en el resto de la vida pública de Ceuta. Javier, hemos hablado de una de las grandes cuestiones, sin duda el principal problema al que se enfrenta Ceuta, que es el desempleo. Hay otros grandes asuntos que campaña tras campaña y día tras día prácticamente nos vamos encontrando en los medios de comunicación. Una de las cuestiones que tiene mucho que ver con nuestra ciudad es todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Estos días estamos viendo cómo la vista se desvía hacia Italia por esta tragedia brutal que se ha vivido en el Mediterráneo en la última semana, pero es cierto que se habla mucho de Ceuta y de Melilla en todo lo que tiene que ver con la inmigración. ¿Cómo veis este fenómeno desde Ciudadanos? ¿Cómo creéis que se debería actuar? La inmigración ilegal, quiere decir que no se puede hablar en términos generales, y menos de un tema tan complicado, tan importante, y bien claro lo hemos visto en estos días, es un drama de personas, con resultados pues penosos. Entonces, hablar de ese tema exige precisar mucho.
No estamos hablando de inmigración, estamos hablando de inmigración ilegal. Me imagino que es a la que tú... Yo me refiero al fenómeno migratorio. En Ceuta entran inmigrantes de forma legal, también entran inmigrantes de forma ilegal, ya por donde usted lo quiera abordar. Normalmente la inmigración legal no tiene mayor problemática que enfrentarse a la situación económica del país, la misma a la que nos enfrentamos el resto de los españoles. La inmigración ilegal es otra cosa. La inmigración que busca, porque se habla de todo muchas veces mezclándolo, que busca lo que se suele llamar asilo político, eso es otra cosa. Y esa es una de las cuestiones en las que discriminar quién es un inmigrante ilegal y quién es un inmigrante que no puede ser legal porque pide asilo político, es un poco el kit por lo menos, si no de ese pequeño ámbito de la cuestión. Ciudadanos, voy a hablar en términos generales, no puede sino respetar la legalidad. Eso lo he hecho siempre. Y siendo conscientes de la gravedad del problema, tenemos que, o queremos ser sensatos y queremos pues ceñirnos a lo que es la estricta realidad. La solución no puede ser abrir puertas, sin más. Y si esta no es la solución, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos además respetando, evidentemente, que se trata de personas además en una situación pues muy delicada? Y la solución no es fácil. Por un lado, España tiene que defender sus fronteras, que es lo mismo que decir defender la legalidad. O sea, una persona que no reúne los requisitos para entrar en el país, pues no puede entrar en el país. La alternativa, sabiendo que siempre va a existir ese tipo de inmigración que presiona y que trata, digamos, y nunca mejor dicho, de saltar las barreras. La solución solo puede ser intentar trabajar la cooperación internacional en los países de origen de esa inmigración. Hemos visto lo que ha pasado en aguas italianas y también hemos visto cómo detrás de la tragedia pues hay una mafia que campa a sus anchas en una Libia que hoy por hoy está completamente desestructurada. Ahí es donde hay que actuar. Durante algunos años se trató de suprimir, se introdujeron una serie de medidas cuando la inmigración afectó a las Islas Canarias, que también fue una época muy concreta, pues se trabajó mucho en los contratos en origen. De hecho, España abrió oficinas laborales en países del Golfo de Guinea, de la zona de Senegal, de Malí, para intentar que los inmigrantes de esos países, respondiendo a la demanda de los empresarios españoles, pudiesen llegar a España con contratos de trabajo. Yo ahora mismo desconozco la situación, pero creo que eso ya no se le ha dado, ese tipo de política no se le ha dado continuidad. No estoy del todo seguro, pero es lo que hay que buscar, sabiendo que siempre va a haber una inmigración de ese tipo. Una inmigración que trata un poco de saltar los controles o las barreras que los países de destino pues imponen, entiendo yo que inevitable y necesariamente. Se trata de buscar soluciones.
Es que a priori hay pocas cosas que podamos sacar la hojita con la lista de soluciones a tomar, ¿no? Yo creo que ante los problemas lo que hay que hacer es enfrentarse a ellos, analizarlos y a partir de ahí pues buscar alternativas, probar, equivocarnos y volver a intentarlo. Y Javier, ¿qué pasa con la cobertura sanitaria a esas personas que no tienen su situación regularizada? Que es una de las cuestiones que en los últimos días se le ha reprochado a Albert Rivera. Pues se le ha reprochado lo que ha dicho. Sí, ¿pero qué opina usted? Pero lo ha dicho. Una persona... yo creo, a lo poco que conozco, en otros países de Europa a nadie se le niega la atención sanitaria de carácter urgente. Yo pienso que eso es un mínimo, simplemente eso por respeto a la condición de persona e independientemente de que sea una persona documentada, indocumentada o la situación en la que pueda estar, ¿no? Entonces, asistencia de urgencia, sí, pero ¿cómo vas a dar otro tipo de asistencia a una persona que no está en condiciones regulares en el país? ¿Qué ocurre? Que en el momento en que le das esa asistencia, igual que otras opciones, estás documentando a esa persona, inevitablemente. Y los estados, pues evidentemente, niegan esas vías porque, no voy a decir las personas, voy a decir las mafias, las opiniones que se mueven en los países de origen, enseguida, lo estamos viendo también continuamente, enseguida buscan los resquicios que la norma, que la ley permite para entrar. Es como la obligación del preso, que solemos decir. Entendemos que la obligación del preso, por lo menos antes, era escaparse, ¿no? Entonces, estas personas que quieren entrar en Europa, pues buscan cualquier resquicio que permita el sistema para entrar evidentemente en primer lugar y documentarse en segundo lugar. Estos días se está hablando mucho del tema este de las devoluciones en caliente, de las devoluciones en frontera. Yo quiero poner un ejemplo. Un señor salta la valla y conforme salta la valla decimos que se le devuelve al país del que ha venido, en el que estaba. Pero si ese señor coge un coche, atraviesa la frontera a toda velocidad y atropella a alguien, se le va a detener, se le va a llevar al juez y se va a quedar en España, a no ser que el juez evidentemente ordene su expulsión. Claro, ¿y qué hacer en un caso y qué hacer en el otro? No tiene sentido, pero son esos resquicios legales los que muchas veces se explotan para, digamos, lograr los objetivos de cada una, vamos a hablar así, de las partes. Vamos a seguir hablando de cosas que ha dicho Albert Rivera en la última semana, sobre todo, y que no dejan de generar titulares en la prensa. Lo ha dicho al principio de la entrevista, es un hombre muy reclamado mediáticamente. Lo último es lo que tiene que ver con el IVA. Se habla de esa reforma del IVA que parece que no satisface a todo el mundo. ¿Por qué es necesario reformar el IVA? Bueno, las medidas económicas que está publicando o haciendo públicas, mejor dicho, Ciudadanos, hay que enmarcarlas en un contexto nacional, evidentemente, ¿no? Y con vistas más a las elecciones generales,
que a las elecciones municipales. Es que ya sabe que vivimos en una campaña continua. Desde el año pasado, desde las elecciones europeas, no hemos dejado de vivir en una campaña continua. Uno ya no sabe cuáles son las siguientes elecciones que vienen, porque de momento las que tenemos son las municipales. Hay gente que lo sabe perfectamente. De momento las que tenemos son las municipales, pero cuando uno oye hablar a los líderes nacionales de los partidos, tiene serias dudas sobre si están planteando o lanzando la campaña de las municipales o si están lanzando ya la de las generales. No, en este caso está claro que lo que Ciudadanos lo que está haciendo es dar a conocer su propuesta de cambio económico. ¿Por qué es conveniente reformar el IVA? Porque pensamos que lo que es conveniente es simplificar, en concreto en el ámbito económico, las medidas que actualmente existen. Si cualquiera se fija o lee las propuestas hechas por Ciudadanos, todas van en esa dirección. Podrán gustar más, podrán gustar menos, pero todas van en esa dirección de simplificar. Y lo que Ciudadanos ha propuesto ha sido eso, de los 3 tipos de IVA, dejarlos en 2, bajar el general y subir el reducido, suprimiendo el más bajo, claro. Javier, siguiendo con la fiscalidad... Perdona, eso ha generado una cierta polémica, porque claro, que te suban el IVA del pan... Claro, estamos hablando de productos básicos en la situación económica en la que se encuentra la ciudadanía. Hay que hacer 2 cosas. Hay que recordar que hay algunos productos con un IVA súper reducido que no son precisamente básicos. Hombre, pues entonces quizá, no lo sé, el planteamiento sería sacar esos productos que no son básicos del IVA súper reducido. Ya digo que... Por hacer de abogado del diablo. Sí, ya digo que yo creo que el criterio que está por encima de esa propuesta concreta es simplificar. Yo ya he recibido unos cuantos tickets de compra, por lo menos evidentemente los que me han mandado a mí dejan claro que esa medida supone un ahorro, porque muchas barras de pan tienes que comprar para que te compense el IVA que pagas por la camiseta que también compras. Yo me atrevo a afirmar que con carácter general eso supone un ahorro. Vamos a ver qué es lo que quería preguntar Paulina, que creo que también iba por la fiscalidad. Yo le quería preguntar, en el caso concreto de Ceuta, otros partidos como el PP o el PSOE han planteado una reforma del tipo del ITSI, ¿cómo lo vería Ciudadanos? Eso, vamos, yo lo que he oído también va en esa dirección. Hay que conectarlo con propuestas de tipo económico de reactivación de la economía de la ciudad. No de una reactivación gratuita, sino buscando creación de empleo, vuelvo a repetir. Normalmente cualquier modificación del IVA, si no automáticamente, supone una variación de los tipos de IPSI. No podemos no estar de acuerdo. Pero aquí ya no hablaríamos de simplificar, aquí hablaríamos de facilitar, de fomentar, de abaratar la creación de negocios, el comercio de la ciudad, las compras, las ventas. Una de las propuestas, o una de las líneas que sigue la reforma económica que plantea Ciudadanos, es algo que yo creo que a estas alturas, porque ya se ha hecho más veces, yo creo que ya nadie discute, ¿no? Hay veces que cobrando menos se gana más, y eso es lo que hay que buscar, porque además eso es lo que reactiva la vida económica. El que la administración recaude por vía directa no suele ser positivo nunca. Hay veces que es un mal necesario, o no queda más remedio porque te lo imponen
nuestros amigos de Bruselas, iba a decir de fuera. Es lo que nos ha pasado durante estos años. Pero ese tipo de restricciones, ese tipo de recaudación directa, ese tipo de golpear impositivamente la vida económica, y aquí es la vida económica de todos, o sea, de nosotros comprando pan, de los niños comprando lapiceros, del colegio poniendo persianas nuevas, del empresario que quiere ampliar su negocio, ese tipo de recaudación es lo que hemos padecido durante estos años de crisis. Y yo creo que a poco que veamos que la economía está despertando, que estamos saliendo un poco del agujero, hay que cuanto antes recuperar este mecanismo impositivo vuelvo a repetirlo, de recaudar más pero cobrando menos. Nos queda muy poco tiempo, nos quedan en torno a 5 minutos, así que ahora vamos a hacer una ronda rápida de preguntas de varias cuestiones que no queremos que se nos queden sobre la mesa. La primera, hace muy poco conocíamos una encuesta en Ceuta de Sociópolis. Todavía no se sabía que usted iba a ser el candidato por parte de Ciudadanos. Sin embargo, esa encuesta le daba a Ciudadanos entre 1 y 2 escaños. ¿Cómo lo valoran? Sin tener candidato siquiera, solo con la marca. Pues muy bien. Porque, sin triunfalismos evidentemente, pero con todo el trabajo por hacer. A partir de ahora, ya sí que es responsabilidad mía y nuestra, del resto de la lista y del resto del partido, trabajar para lo que hablábamos, hacer llegar el nombre de Ciudadano a todos los rincones de Ceuta y que los ceutíes conozcan Ciudadanos y lo que hay detrás de Ciudadanos. Yo, por cerrar el capítulo de declaraciones polémicas de Albert Rivera, sí que me gustaría tratar otra de las propuestas nacionales, que ha sido la de regularizar la prostitución y las drogas blandas. ¿Sería usted partidario de esa idea? Eso no ha sido así estrictamente. Bueno, pues explíquelo. Lo que Albert Rivera, y evidentemente, vuelvo a decir, eso hay que situarlo, entiendo yo, en un ámbito nacional. Cada rincón de España no tiene los mismos problemas y evidentemente en Ceuta plantearíamos antes otras cuestiones antes que estas dos, pero lo que Albert Rivera ha hablado es que quería abrir un debate. Antes he comentado, yo entiendo que es la forma de solucionar los problemas. Hay una forma muy cómoda, que es mirando para otro lado, obviando el problema no existe, no me interesa, no quiero saber nada. Se acabó. Otra cosa es enfrentarte, darte cuenta que ahí tienes algo que a unos gusta o no nos gusta, pero que puede suponer un problema. Evidentemente es un problema y además con distintas connotaciones, porque no es lo mismo no se ve lo mismo, por ejemplo, el tema de la prostitución, también el tema de la droga, desde personas que no tienen especial vinculación con ninguno de los dos ámbitos, que cabe incluso el escandalizarse, ¿no? ¿Y qué hacemos con la mujer que se ve obligada o opta por ese tipo de actividad? ¿Qué hacemos con el niño o con las familias que tienen problemas con la droga? O hijos o familiares con problemas con la droga. Los problemas no hay que disimularlos, hay que enfrentarlos, pero yo quiero matizar, o hasta donde conozco el tema, él no ha dicho legalizar, él ha dicho abrir un debate. Es el primer paso para encontrar una solución. Más cosas en esta ronda rápida. Hay quienes les comparan con el PP, hay quienes dicen que ustedes, la gente de Ciudadanos, son la derecha civilizada. ¿Qué les diría? Eso lo dicen los de la izquierda. Los de la derecha creo que dicen, no. Bueno, eso forma un poquito también. Yo pienso que Ciudadanos tiene su historia y es fácil conocerla y el que esté interesado puede examinarla. Ciudadanos nació como un partido más bien de centro-izquierda en Cataluña.
Lo que pasa es que es yo soy de la opinión que es un partido que termina tiñéndose de lo que encuentra, vamos, no de lo que encuentra, de allí donde se instala, ¿no? Precisamente yo lo que, no me acuerdo ahora qué estudio era, pero este estudio lo situaba precisamente a Ciudadanos en el centro. En el centro, evidentemente, normalmente la distribución suele ser tipo campana. Significa que hay una parte de la campana que está en la izquierda y una parte de la campana que está en la derecha. Esos están en el centro, ¿no? Una marca blanca del PP, ¿me has dicho? Les hablan de marca, dicen marca blanca del PP y luego dicen derecha civilizada, que yo no entiendo muy bien qué significa eso, pero es lo que les dicen. Yo le pregunto. No sé a qué se refieren con derecha sin civilizar. ¿Estamos hablando exactamente de una derecha incivilizada? No, vamos, pienso que no. Ni una cosa ni otra. Ciudadanos tiene esa ventaja de que se ha situado en un centro disputado, porque evidentemente es el sitio en el que tanto los partidos de derecha como los de izquierda quieren estar, y bueno, ahí estamos. Ya digo, con gente de derecha, de opiniones de derecha, de lo que habitualmente se considera de derecha, y con gente de opiniones de lo que habitualmente se considera de izquierda. Vamos a por la última pregunta de Paulina Rodríguez y me guardo yo la última para el final. Javier, ¿veremos finalmente un acuerdo entre UPyD y Ciudadanos? Eso sí que es una pregunta difícil. No lo sé. Yo puedo decir que en Ceuta la relación ha sido muy buena y cordial. Hace tiempo que no tenemos contacto, pero evidentemente no habría ningún problema. El debate se sitúa a otras alturas, no lo sé. Ciudadanos quiso en su momento esa unión, precisamente de cara a estas elecciones, a municipales y a generales, pero las primeras que se plantearon fueron las municipales, y UPyD fue, la cúpula de UPyD, la directiva fue la que rechazó cualquier tipo de acuerdo. En cualquier caso, ustedes no pueden quejarse de cómo les ha ido después de que UPyD les diera calabazas. Creo que han salido reforzados. Sí, no les ha ido mal, creo que directamente por eso. La verdad es que hay una parte de, igual que hablábamos antes de que Albert Rivera estaba haciendo una campaña de difusión poderosa, ¿no? Luego hay otras circunstancias que afectan a otros partidos que también favorecen, pero fíjate, iba a decir, hasta desgraciadamente nos favorecen, ¿no? Porque son situaciones que sonrojan un poco y que dan vergüenza ajena, ¿no? A los que no tenemos relación con esos partidos, yo quiero pensar que la buena gente que está en esos partidos tiene que estar mucho más afectado, digamos, por ese tipo de comportamientos que, claro, pues sí, Ciudadanos hoy por hoy es un partido que hace de la lucha contra la corrupción y que cuida mucho, digamos, que la corrupción no aparezca en su seno. Y ya la última, con esta vamos a terminar, Javier. Yo creo que vamos a tener más oportunidades de vernos a lo largo de la precampaña y de la campaña electoral, así que vamos a tener oportunidad de hablar de más cosas. Pero yo no quería dejar de preguntarle por ese otro partido que comparan mucho en esa senda con ustedes, porque llevan una senda muy paralela, que es Podemos. Les hablan de que el crecimiento ha sido muy similar, Podemos empezó a crecer un poquito antes. Ahora mismo son los dos partidos que parece, según las encuestas, que pueden estar disputándole el trono que ha sido tradicionalmente de Partido Popular y PSOE. Se resisten en los dos casos a hablar de si se es un partido de izquierda o si se es un partido de derecha, de colocar el debate en otro punto. Y yo sí que le quiero preguntar hoy, ¿qué les une y qué les separa? Estaba pensando yo qué nos une a Podemos. Aparte de ser una formación prácticamente recién nacida a nivel nacional. Eso sí, lo que compartimos probablemente
es el origen, ese despertar o redescubrimiento de la política que ha tenido la sociedad. Gente que habitualmente no se sentía atraída por la política, de repente, estamos hablando de 3, 4 años, otra vez la crisis y los golpes que ha dado a sociedad y familias, ¿no?, que ha supuesto, de repente esos pasotas que muchas veces formaban parte del discurso de los partidos oficiales, de esa abstención, ese llamamiento a la participación política, llamamiento a las urnas, pues de repente ese despertar, ese llamamiento, pues ha tenido respuesta y gente apartada habitualmente de la política, pues se interesa simplemente porque te das cuenta de que la política forma parte de tu vida, quieras o no quieras. Y, hombre, es mejor participar en la toma de las decisiones que te afectan que dejarlas en manos de otros. Eso entiendo yo que sí que compartimos con Podemos. Ese origen y en la respuesta política de la sociedad civil o de la sociedad habitualmente no vinculada y no interesada por la política a los tiempos que corren. ¿Qué le separa? ¿Algo? Una cosita. Hombre, entiendo que muchas, sí, pero un ejemplo. Yo entiendo, bueno, Podemos ha iniciado un camino hacia el centro. Eso sí que yo creo que se puede decir. Por otra parte, inevitable, y además que se ha visto los partidos de muy a la izquierda, es inevitable que terminen, si quieren llegar a algo, haciendo propuestas más razonables. En cambio, yo creo que Ciudadanos desde siempre ha tenido propuestas muy razonables. Y una puntualización. Ciudadanos nació en Cataluña, algo que a lo que no siempre estamos acostumbrados y a lo que hay gente a los que les llama la atención y lo califican así de partido catalán, que yo tampoco sé muy bien lo que quiere decir eso, salvo el origen, digamos, en Barcelona. Y en esa situación, en esa Cataluña, Ciudadanos, desde una posición que no era la derecha nacional, se puso a defender la Constitución, la unidad de España, la igualdad territorial, la igualdad de las personas. Por eso digo que siempre, a mí ha sido una de las cosas que me ha traído de Ciudadanos, ¿no? Siempre ha sido un partido muy sensato. Evidentemente puede haber gente que no piense igual, pero sus propuestas se pueden aceptar o no, pero no se pueden calificar, yo creo, de estrafalarias. Javier, pues con esto lo vamos a dejar. Ya decía, creo que vamos a tener oportunidad de seguir viéndonos a lo largo de la precampaña y la campaña. Esta era una primera toma de contacto para conocerle nosotras y también para que la gente que está en casa pudiera conocer por fin al candidato de Ciudadanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Gracias a vosotras. Paulina, como siempre, un placer compartir contigo en la entrevista. Nosotros nos vamos ya, pero ya saben que volveremos la semana que viene con muchísimas más cosas aquí en la entrevista.